Muchas bendiciones. Saludos, bienvenidos a Tiempo Profético. Quiero compartirles una palabra el día de hoy. La iglesia que prevalece y es autoridad en la tierra. Quisiera que me acompañara al libro de Mateos, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, capítulo 16, versículo 18 al 19. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra. Palabra que nos conforta, que nos ayuda, que nos anima, que nos exhorta, que nos da dirección, que nos da guía, que nos da esperanza, Padre. Deseamos ser instruidos por ella, edificados, Padre. Permite que cada palabra tú tomes control de ella, Padre, y pueda ser para edificación del cuerpo de Cristo y de aquellos que están destinados a oír esto para ser transformados por tu poderosa mano, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quisiera compartirte brevemente acerca de la iglesia que prevalece y es autoridad en la tierra. Hay un diseño original para la iglesia de Jesús. Hay un diseño original para la iglesia en este tiempo. En este tiempo profético, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Es necesario que los hombres, las mujeres que Dios ha llamado en su iglesia, a servir a su iglesia, a servir al cuerpo de Cristo, tomen verdadera responsabilidad del tiempo profético que estamos viviendo y que está aconteciendo. Pues todo lo que viene es lo que está escrito en la palabra del Señor y debemos ser entendidos para comprender que debemos llevar el mensaje de salvación. Sí, porque Dios nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura, a cumplir la gran comisión. Pero debemos entender que hay un proceso donde a cada hombre, a cada mujer, Dios ha instruido, Dios lo ha formado, Dios lo ha forjado. Aquellos que se han dejado forjar y formar por Dios, Dios ha estado dándoles dones y gracias específicas para que sean utilizadas dentro del cuerpo de Cristo, dentro del reino de los cielos. Podemos ver que Jesús confía las llaves del reino a aquellos hombres con una característica específica, apóstoles, hombres con una unción apostólica y hombres con una unción profética, para que dirijan su obra en la tierra. Y tenemos que comprender, tenemos que entender que para que podamos manifestar la autoridad de Dios, el poder y la gracia de Dios, la bendición de tener su dominio sobre circunstancias, sobre países, sobre el mundo espiritual, sobre gobiernos, y hablo en el ámbito espiritual, obviamente, debemos entender que tenemos que tener una comunión íntima con el Señor. Y hay un modelo a seguir, hay una forma de vida. Un hombre y una mujer que no puede caminar en integridad, un hombre y una mujer que no puede caminar en consagración, en santidad, apartado para Dios, podrá manejar un don, podrá manejar un show, podrá hacer un espectáculo con muchas luces, donde mucha gente sea convocada y vaya, bien sea porque sea pago o sea gratis, pero carecerán de autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque hay una identidad de reino, hay una autoridad espiritual que se consigue en la búsqueda y la presencia de Dios. En el estar mucho tiempo en ayuno, en el estar mucho tiempo en oración, en el estar mucho tiempo en vigilia, en una demanda constante por la gracia, por esa unción que pudre el yugo. Entonces hay un rango espiritual, hay una fuerza espiritual, hay un dominio y hay una autoridad, un estatus espiritual que le he dado y le he entregado a ese hombre que ha sido asignado para una carga profética, apostólica, pastoral o de cualquier índole. Pero esto no se consigue con 5 minutos de oración. En estos días vemos cómo la iglesia del Señor, aquellos creyentes, quieren entrar en un nivel, en una dimensión de poder sin sacrificio, sin entrega, sin
dejar lo oculto, lo vergonzoso y todo lo que impide el fluir del Espíritu de Dios en tu vida. No puedes operar en una vida de poder, no puedes operar en una vida de unción, no puedes operar en una vida de autoridad ante los demonios, ante la enfermedad, ante la circunstancia, ante la fatalidad y ante el caos, si no estás en acuerdo con el Espíritu Santo de Dios, que es el que dirige y debe dirigir tu vida. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para que Él nos pueda dar a conocer a Jesús y Jesús nos pueda llevar al Padre. Esto es práctico, esto es sencillo, esto es algo poderoso y glorioso, pero necesitamos entender que para poder ver muchas cosas en nuestra vida, necesitamos llevar un nivel de vida de consagración, de integridad, de santidad, de pureza. Si estas cosas no son una característica en tu vida, podrás mover un don porque Dios te dio una gracia, podrás mover un don porque Dios te hizo un llamado, pero no tendrás autoridad ante los demonios. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23 al 33. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo que esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vemos que en esta escritura, en Efesios 5, versículo 22 al 33, hay una comparación entre lo que representa el matrimonio según la Biblia, según lo bíblico, y el orden divino de todas las cosas, donde el hombre, Dios lo considera y lo establece como la cabeza. Su esposa debe estar sujeta a lo que ese hombre, bajo la gracia y la dirección del Espíritu Santo, representa para ese hogar, para esa mujer, para esos hijos. Asimismo hay una comparación de que Cristo, de que nuestro Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, es la cabeza de la iglesia. Cuando Jesús es la cabeza de la iglesia, cuando Jesús es la cabeza de tu vida, habla de que entonces tú tienes una verdadera relación de intimidad espiritual con el Espíritu Santo de Dios, quien es nuestro consolador, quien es nuestro guía, quien es nuestra ayuda, quien es aquel que nos quebranta, que nos transforma, que nos forja para poder llevarnos a Jesús posteriormente. La verdadera iglesia es aquella que obedece la palabra del Señor. Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Hay un diseño bíblico de la verdadera iglesia de Jesús, pues la iglesia somos cada uno de los creyentes. En el tiempo que atravesamos, la iglesia actual no está a la altura de los fundamentos establecidos en la palabra de nuestro Señor Jesús, ni entiende el momento profético que estamos viviendo. Debemos ser entendidos en los tiempos proféticos que estamos caminando. La iglesia de Jesús debe remontarse, debe regresar a la senda antigua, debe volver a los valores y principios que están instruidos en la palabra. No los que te dice un hombre, no los que te dice un gobierno, no los que te habla un nuevo orden mundial que quieren establecer los más fuertes, ricos y poderosos. No, los que están instituidos en la palabra del Señor. Los que dejó como piedra y como base aquel que murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti las 24 horas del día. La iglesia de Jesús debe recuperar el llamado que le fue entregado. Tú debes predicar a tiempo y afuera de tiempo.
retomar la gran comisión, sí, pero hay que ir más allá, hay que ir más profundo. Hay que hacerlo con un espíritu de santidad, de consagración, de integridad, de pureza. No hacemos nada. La iglesia de este tiempo está entretenida en conciertos, en eventos, algunos gratis, algunos pagos. A cada uno Dios le dará según lo que ha sembrado, lo que ha venido haciendo para Dios o no, de la forma en que lo ha venido haciendo, sea correcta o incorrecta. Pero el ir a un evento y ser tocado, o que te caigas, o que te espeluques, o que patalees, o que te revuelques en la tarima porque sientes una unción, no implica cambio. Si no hay un arrepentimiento y un convertimiento de tus caminos, seguirás siendo la misma persona. Puede que haya sido depositado sobre ti una gracia y un favor, una unción, pero necesita ser formado, necesita ser forjado, necesita ser transformado, necesita ser guiado por la poderosa mano de Dios para que pueda ser instruido por el Espíritu Santo y este te pueda dar a conocer a Jesús y puedas conocer los misterios para tener una vida efectiva en el ámbito familiar, en el ámbito económico, en el ámbito ministerial. Se vemos a la iglesia de hoy en conciertos, en congresos, en eventos aquí, en eventos allá, en eventos del otro lado. Muchos de estos eventos dirigidos por Dios, algunos no son dirigidos por Dios, algunos son instaurados por el hombre o por el ministerio que los está dando a colocar. Pero no se trata de esto. Un hombre puede mover mucha unción, puede mover un don y tumbar unas gradas, pero eso no indica que Dios esté allí. Hay hombres de Dios moviendo un don, pero no están a la altura del llamado que Dios le entregó al principio cuando Dios los llamó. Porque dejaron de escuchar a Dios y empezaron a escucharse a sí mismos, su propia mente, su propio espíritu, y comenzaron a hacer lo que ellos creían correcto, más no lo que la voz del Espíritu Santo les decía. Así está la iglesia de Jesús, así están muchos pastores, así están muchos ministros, así están muchos hombres de Dios, sea cual sea el llamado que Dios te ha indicado hacer en este tiempo. Dejaron de escuchar a Dios. La iglesia debe retomar la autoridad espiritual. La iglesia no puede estar inmiscuida en temas de política. Todo hombre de Dios de este tiempo que no ha sido llamado a la esfera política, que no es su gracia estar en la esfera política, que no es el llamado de Dios original que el Señor te entregó y que estás perdiendo tu tiempo. Y el diablo está mermando el don y la gracia de Dios en tu vida. Y vas a morir prematuramente si sigues por ese camino. Y si sigues por ese campo y vas por esa vía, tus días van a ser acortados. Tienes que volver a donde Dios te llamó, a donde Dios te dijo en un principio que hicieras, y no te muevas de allí. Mantén tu asignación espiritual. Mantén lo que el cielo te dijo que hicieras. Mientras te mantengas haciendo la voluntad de Dios en el lugar donde Dios te puso, donde Dios te habló y te dijo cómo lo hicieras, la protección, el favor, la gracia y lo sobrenatural te acompañarán. ¿Por qué? Porque esa es la promesa para aquellos que obedecen. Esa es la promesa para aquellos que se mantienen en obediencia al Señor. Una vida de sacrificio. Aquel que suelta sus sueños, aquel que suelta sus deseos, por cumplir los sueños y los deseos de Dios, la gracia y el favor de Dios nunca lo abandonarán. La protección de Dios nunca lo abandonará. Y lo sobrenatural se manifestará en su vida, en la vida de su familia y su ministerio, en todo lo que Dios lo haya mandado hacer. Siempre y cuando el requisito de la obediencia esté allí. Es muy importante esto. La iglesia de este tiempo debe ser una iglesia entendida, clara, del momento profético que estamos viviendo. Por lo que no puede andar en espectáculos si el Espíritu Santo de Dios no está de acuerdo con eso. Por lo que no puede andar en un espectáculo para cobrar la entrada del show, la entrada del concierto, la entrada del congreso, e invitar a 2 o 3 predicadores que mueven algo de unción y son medio famosos, pero que Dios no está en el asunto porque lo que están buscando es hacer dinero. Déjense de eso, hombres de Dios, pastores o apóstoles que dicen llamarse apóstoles y no están funcionando realmente en la unción apostólica verdadera y clara de la que Dios expresa en la palabra. Deben volver a leer los evangelios.
porque yo no vi a Jesús cobrando entradas por predicarle a las multitudes. Y estos mensajes son difíciles de dar, son polémicos, porque a nadie le gusta que se le metan con el bolsillo. A nadie le gusta que le digan lo que sabe que no tienen que hacer. Pero tienen que levantarse hombres y mujeres de Dios valientes en estos últimos tiempos que digan la verdad, que hablen la verdad. Si usted se hace llamar apóstol y profeta, pero usted cobra por un evento, usted pide un tiquete, usted no es un hombre de Dios. Usted no es gente del reino de los cielos. Si Dios lo llamó a usted a un ministerio, Dios debe proveerle. Si Dios lo llamó a usted a hacer algo, Dios debe darle, Dios debe suplirle. Porque el Dios que da visión también da provisión. Si la iglesia de Jesús debe retomar la autoridad. Deje de andar cobrando por el don que Dios le dio a usted gratis, por él morir en la cruz del Calvario. Deje de estar cobrando por hacer sanidades. Deje de estar cobrando por dar palabras proféticas. Si usted es un hombre o una mujer de Dios, déjese de eso. No acarree condenación para su vida. No acarree condenación para su alma. No desate maldiciones sobre su descendencia, sobre sus hijos y sobre su casa y sobre su hogar. Tenemos que estar entendidos de los tiempos proféticos que estamos viviendo. La iglesia debe retomar su autoridad espiritual. Debe dejar que sea Dios que le guíe. Los pastores, ministros del Señor, en cualquiera de los 5 ministerios que usted funcione, usted no puede estar dando palabras proféticas que Dios no ha dicho que usted diga. Y si Dios le habla una palabra profética, dígale a Dios cuál es el tiempo señalado para darle a conocer. Aprenda a ser sometido a la voluntad de Dios, aprenda a ser obediente. Así pase para usted mucho tiempo y usted crea que ha tardado. Recuerde que los tiempos de Dios no son sus tiempos y los tiempos nuestros no son los de Dios. La palabra del Señor dice que Él muda los tiempos y da las oportunidades. Quiere decir que usted no tiene control de nada. Si usted está dirigido por el Espíritu Santo de Dios, el control de cada cosa que Dios tiene planeado en su vida, en el ámbito eclesiástico, ministerial, familiar, de pareja, Dios es el que tiene el control de todo eso. Dios tiene el tiempo señalado para todas las cosas. Tenemos que tomar responsabilidad del momento profético. La iglesia que prevalece y es autoridad en la tierra es aquella que obedece, es aquella que hace la voluntad de Dios. No la voluntad de su carne, no la voluntad de su mente, no el escuchar su propio espíritu, porque puede ser engañado. Mire que el que esté firme, mire que no caiga. Antes de la caída viene la altivez de espíritu, dice la palabra del Señor. Hoy en día vemos ministros, vemos creyentes también, vemos hombres en formación ministerial, que tienen un llamado de Dios y que están siendo capacitados, formados eventualmente para luego ejercer la gracia y el don ministerial que Dios haya colocado sobre sus vidas. Conocen mucho la Biblia, pero no oran. Algunos oran, pero no conocen la Biblia. Y un creyente entendido en los tiempos proféticos debe ser un creyente integral, completo. No estamos hablando de la perfección humana, estamos hablando de la perfección según Dios. Tú debes poder orar, ayunar, vigilar y leer la palabra. Porque si oras pero no lees la Biblia, estás incompleto. Pero si lees la Biblia y no oras, también estás incompleto. Si no tomas tiempo para ayunar, si no tomas tiempo para buscar a Dios, para apartarte con el Señor, no podrá ser revelado tu destino. No podrá ser revelado el propósito de Dios. Y le hablo a la iglesia de Jesús, aquel creyente, aquel hombre, aquella mujer, aquel jovencito, niño que pueda escuchar, que está asistiendo a una iglesia que ama a Dios, que busca del Señor, que conoces del Evangelio. Dios tiene un llamado y un propósito contigo, pero hay un orden divino para todas las cosas. La iglesia debe recuperar la autoridad espiritual y en este país, Venezuela, la iglesia debe recuperar el llamado de Dios. Lo que Dios ha dicho que tú hagas, no lo que tú quieres hacer. Porque vemos pastores, aparentemente profetas o aparentemente apóstoles, que esto ya es una moda. Hay más apóstoles que pastores ahora. Cuando el diseño apostólico realmente y el don del apostolado, el ministerio apostólico, tiene evidentes y claras señales para poder ser o decir yo soy un apóstol del Señor. Pero la iglesia debe retomar la autoridad espiritual, debe volver a la senda antigua, la autoridad espiritual que Dios le entregó, la autoridad espiritual que está en la palabra. Lo leímos hace rato en Mateo 16, lo leímos hace rato en Efesios, lo que Dios habla. Debemos tomar autoridad espiritual.
Pero para que esa autoridad sea dada, para que esa autoridad regrese, tenemos que regresar a la senda antigua. No podemos andar haciendo lo que no es de Dios. No podemos estar haciendo lo que nosotros consideramos y creemos de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestra forma, a nuestro intelecto, a nuestra capacidad de sabiduría humana o intelectual. Creemos que es lo que Dios nos dice o creemos que es lo correcto. Y dejamos que sea nuestra mente que nos hable, pero no que sea el Espíritu Santo de Dios que nos dirija. La iglesia debe tomar la autoridad espiritual que le fue entregada. Por lo tanto, una iglesia que ama a Jesús no anda en política. Yo no digo que no se pueda levantar un justo de una iglesia o de un ministerio para gobernar un país. Claro que sí, Dios lo puede hacer. Yo lo creo firmemente que así es. Pero yo no creo que un hombre de Dios, una mujer de Dios llamado con un ministerio profético y llamado con un ministerio en el ámbito espiritual netamente deba ligarse creyendo eventualmente que escuchó a Dios cuando escuchó fue su mente. Porque hay claras evidencias. Y no habrá cualquier evangélico de esta nueva era, de esta nueva forma cultural ahora que quieren hacer el cristianismo, o de la era religiosa que venga a sacar capítulo y verso, hablar de los tiempos de Saúl, o hablar de los tiempos de David, o hablar, eso eran esos tiempos. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda acomodar los tiempos actuales, pero necesitamos un entendimiento profundo, una revelación en la palabra. El diseño de Dios no era que gobernara un hombre. El diseño de Dios era que Él quería gobernar a su pueblo a través de un hombre de Dios. Y para eso debe leer las Escrituras. Hay que ser entendidos en los tiempos. A causa del pueblo de Israel rechazar al hombre designado, asignado por Dios en el momento, profeta Samuel, Dios le dijo, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Por lo tanto, déjalos, dales lo que piden. No era el diseño y la voluntad de Dios. Tenemos que entender, ser comprendidos en los tiempos. Dios quería gobernar a su pueblo de una manera directa, a través de un hombre de Dios que pudiera guiarnos. Pero el pueblo rechazó esto. La iglesia de Jesús debe entender que debe retomar, porque Dios lo llamó para ser cabeza y no cola. Dios lo llamó para tomar autoridad sobre toda circunstancia de una nación, de un país, de un estado, de una ciudad, de un pueblo. Donde sea que Dios haya puesto a la iglesia, hay lugares asignados, hay lugares específicos. Hay hombres y mujeres de Dios, hay parejas, hay familias específicas que Dios ha llamado con una gracia, con una asignación espiritual para que sean referentes, para que tomen autoridad del momento profético, para que tengan entendimiento del tiempo profético que estamos viviendo en estos últimos tiempos y puedan entender y les sea revelado lo que Dios quiere hacer con ellos en ese lugar, en ese país donde te encuentras, en esa ciudad donde estás, en ese pueblo donde estás, en el lugar donde sea que Dios te asignó para que cumplas una obra poderosa para Él. Pero tenemos que tomar entendimiento del tiempo profético que estamos viviendo. Y yo quisiera que vayas a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra del Señor, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una característica de un hombre y de una mujer de Dios es que domina su cuerpo, es que entiende que es morada del Espíritu Santo de Dios, que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que su cuerpo no le pertenece. Por lo tanto, tú, amado creyente, amado hombre de Dios, sea cual sea tu nombre, tu llamado, tu ministerio, lo que tú ejerzas o hagas dentro del ministerio, de la iglesia, tienes que entender que no te gobiernas solo. No puedes hacer lo que tú quieras. No puedes ir donde tú quieras. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, si tú eres un ministro del Señor dirigido por el Espíritu Santo, verdaderamente tú tienes que esperar la indicación y la dirección del Espíritu Santo para poder hacer lo que Él quiere que haga, porque la única garantía de victoria será el escuchar la voz de Dios, será el escuchar lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, la iglesia de Jesús debe retomar
su autoridad espiritual, para que pueda prevalecer en la tierra. Porque una iglesia no va a prevalecer, un ministerio, el llamado o lo que Dios haya hecho contigo o quiera hacer contigo, no podrá prevalecer si tú no te dejas dirigir por el Espíritu Santo, porque la misma gracia que sea derramada, el mismo don de Dios, la misma autoridad que te sea entregada en ese tiempo y tú la utilices para otro fin, esa misma gracia y ese mismo poder te destruirá. Tenemos que entender que debemos ser instruidos por Dios, guiados por Dios, formados por Dios, forjados por Dios, para que entonces se pueda manifestar el verdadero entendimiento, la sabiduría, la gracia, el conocimiento de Dios en nosotros, para poder prevalecer como autoridad espiritual en la tierra y retomar nuestro lugar. Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Aunque si, como por fuego, no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 23. Tenemos que tener entendimiento de lo que Dios nos está hablando y de lo que Dios nos está diciendo. Hay un fundamento en la palabra del Señor para conducirnos como verdaderos hijos de Dios, como la verdadera iglesia que Jesús espera que nosotros seamos. No es una iglesia que hace conciertos, no es un ministerio que hace conciertos, no es una iglesia que está profetizando y hablando lo que no tiene que hablar o diciendo lo que no tiene que decir, o que no está autorizado para hablar de Dios realmente. Es todo hombre y toda mujer que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es todo hombre y toda mujer que es guiado verdaderamente por la gracia de Jesús. Es todo hombre y toda mujer, toda iglesia, todo ministerio, todo hombre de Dios que ha sido llamado en este tiempo, que está siendo forjado, que está siendo levantado o que ya estás en el ministerio, que es guiado por la poderosa gracia del Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:25, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:23 al 26. Todo hombre y toda mujer de Dios que fue llamado, todo hombre y toda mujer de Dios que fue instruido, que fue capacitado con una gracia, con un don de Dios para administrar un ministerio, para administrar una iglesia a gente, que la iglesia son las personas. El lugar que conforma todo eso se le dice templo, pero la iglesia eres tú, amado hermano, amado amigo, amado joven, jovencito, niño, amado oyente que estás asistiendo y estás recién convertido. La iglesia eres tú. Debes cuidar el templo del Señor, porque todo aquel que destruye el templo del Señor, a sí mismo se destruye. La misión de la iglesia
es preparar el camino para el establecimiento final del reino de Dios en la tierra. La iglesia de hoy ha quebrantado el pacto de Dios, pues los ministros solo hacen lo que les conviene a ellos, pero no lo que el Señor ha encomendado en su palabra. Tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que buscar a Dios de una manera que podamos saber que la reforma que Dios quiere traer a la iglesia es simple, pero es pura y está en la palabra de Dios. Y aquí en los versículos que hemos compartido el día de hoy está claramente lo que Dios va a hacer. Por lo tanto, yo quiero instarte, amado hermano, amado amigo, que puedas escuchar esta audio, esta grabación, que el tiempo de Dios es perfecto, sí, pero el tiempo para que muchas cosas sean ordenadas, sean transformadas en tu vida, está ya en operación. Y Dios va a raer con todo lo que no es de Dios, con todo lo que no es justo, con todo lo que no es correcto, con todos aquellos hombres y ministros, y hablo proféticamente, pastores, que se han centrado en buscar las cosas de la tierra y has utilizado tu gracia para fornicar, para adulterar. Has manchado y has mancillado el nombre del Señor. Aún Dios dándote tiempo, Dios dándote espacio para que puedas arrepentirte de tu pecado, para que puedas redireccionar tu camino y no has escuchado la voz de Dios. Dios va a tomar cartas en el asunto. Aquellos hombres y mujeres que han desviado el evangelio a otras esferas solamente para lucrarse económicamente o beneficiarse personalmente de alguna forma, porque no dejaste que el Espíritu de Dios forjara tu carácter, forjara tu vida, purificara tu corazón, sacara la basura de tu alma. Dios va a tomar cartas en el asunto y Dios va a levantar hombres y ministros, mujeres, hombres de Dios, jovencitos, jóvenes que están siendo formados, que Dios ha estado capacitando, que Dios ha estado levantando, que Dios ha estado formando fuertemente para ser los hombres y mujeres de Dios puros, santos, para que puedan preparar al pueblo para la venida de Jesús y regresen a la iglesia al lugar de estatura espiritual que Dios desea que estén. Así que déjate forjar en las manos del Espíritu, déjate forjar en las manos del Dios Todopoderoso, aun cuando hay tiempo. Estés donde estés en el ministerio donde estés en el don que estés funcionando, estés en la iglesia que estés haciendo, Iglesia de Jesús reacciona. Estamos a tiempo para que podamos ver la gloria de Dios, seamos parte del último mover, del último avivamiento que Dios quiere derramar en la tierra, pero tenemos que entender que debemos ser entendidos en los tiempos. Debemos ser entendidos en los tiempos proféticos que estamos caminando. No podemos estar vacilando, no podemos estar jugando, no podemos estar jugando comiquitas. No podemos estar un día en la carne, otro día en el espíritu, un día estamos con Satanás, otro día queremos estar con Dios, un día estás pecando, otro día estás queriendo ser santo. Es manejar un espíritu de integridad, pedirle a Dios que coloque integridad, que coloque un espíritu de consagración, de santidad sobre ti. Pastor que estás desviado, hombre de Dios que estás desviado de la asignación espiritual que el Señor te ha entregado, de la gracia que Dios te ha dado, de lo que Dios puso en tu vida. Hombre de Dios que has pervertido la gracia que el Señor te dio. No dejes que Satanás corte tus días prematuramente. No dejes que el juicio de Dios venga sobre ti si estás a tiempo. Arrepiéntete para que tu descendencia no sea borrada de la tierra, para que tu esposa pueda seguir prevaleciendo, para que Dios no envíe juicio sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Bendigo tu nombre y te exalto y te alabo por encima de todas las cosas. Que la gracia de Jesús, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos aquellos, Padre, que han escuchado, que han oído o que serán influenciados por esta palabra eventualmente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos tu poder, declaramos tu gracia, declaramos tu unción y tu majestad. Y declaramos, Padre, que tiempos mejores vendrán, que la iglesia tomará el lugar que tú le has dado, Padre, que será cabeza y no cola, que dejará Dios del cielo de estar donde no debe estar para posicionarse en una autoridad espiritual que pueda ser Dios del cielo, que desastres naturales sean detenidos por el nivel de autoridad espiritual, por el nivel de intercesión, por el nivel profético, Padre, por la unción apostólica que tú desates sobre estos hombres, estas mujeres, estas iglesias, Padre, que realmente caminen en dirección a ti, que puedan tener la autoridad espiritual, Padre, para influir políticamente sobre gobiernos,
en países, en continentes, Padre. Señor, que puedan tener la autoridad espiritual, Dios, para desatar finanzas, para desatar riquezas, Dios del cielo, para poder administrarlas, pero todo con pureza, con decoro, con un espíritu de integridad y de consagración, Padre, con gente entendida en los tiempos, Señor, con gente que no ama más las cosas de este mundo, sino que te ama a ti, Padre, y sabe, Dios del cielo, que tu venida está cerca y que necesitamos estar preparados para lo que está por acontecer y por venir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Esto fue Tiempo Profético. Muchas bendiciones.